A lo largo de los siglos, algunos partieron, pero nunca regresaron. No dejaron cuerpos, ni señales claras, solo leyendas que susurran entre las piedras del tiempo. Exploradores, ejércitos, sabios, pueblos enteros, se desvanecieron más allá de la historia escrita. ¿Qué encontraron en su camino? ¿Qué secretos descubrieron que nunca volvieron a compartir? Hoy, en Memoria Universal, seguiremos el rastro de aquellos que se atrevieron a cruzar el umbral del misterio, los viajeros del pasado que nunca regresaron. En el año 524, antes de nuestra era, el faraón persa Cambises Tengudo, hijo del célebre Ciro el Grande, emprendió una ambiciosa campaña militar en Egipto. Luego de conquistar Menfis y derrocar al faraón Psamético III, Cambises miró hacia el desierto occidental. Su objetivo era claro: destruir el santuario del dios Amón, en el oasis de Siwa, un lugar sagrado para los egipcios y símbolo espiritual de resistencia ante el dominio extranjero. Para ello, envió un ejército de 50.000 hombres a cruzar el desierto libio. Se trataba de una de las mayores expediciones militares del mundo antiguo, pero nunca llegaron a su destino. Según el historiador griego Heródoto, una tormenta de arena colosal envolvió al ejército, enterrándolos vivos sin dejar rastro. Durante siglos, este relato fue considerado un mito, una advertencia envuelta en leyenda. Sin embargo, arqueólogos modernos han hallado huesos humanos, puntas de lanza, brazaletes persas y fragmentos de cerámica en rutas coincidentes con la expedición perdida. Aunque las pruebas no son concluyentes, el misterio sigue abierto. ¿Fue una simple catástrofe natural? ¿O una señal de algo que no debían alcanzar? ¿Qué era tan peligroso en Siwa como para desatar la furia del desierto? El ejército de Cambises II desapareció sin dejar un solo sobreviviente, y su silencio, aún hoy, resuena como un eco entre las arenas eternas. Percy Fawcett y la ciudad Zeta. En los inicios del siglo XX, un explorador británico llamado Percy Harrison Fawcett se convirtió en uno de los personajes más enigmáticos de la historia moderna. Fawcett había recorrido extensas regiones inexploradas de Sudamérica. Fue cartógrafo, oficial militar y espía. Pero lo que verdaderamente consumía su mente era una sola idea: una ciudad perdida en el corazón del Amazonas. A esta ciudad la llamó Zeta, y según él, contenía restos de una civilización más antigua que cualquier otra conocida. Sus teorías estaban inspiradas en documentos antiguos, relatos indígenas y artefactos fuera de lugar. Algunos lo ridiculizaban, otros lo seguían con fervor. En 1925, con 58 años, emprendió su última expedición hacia el interior de Brasil, acompañado por su hijo Jack y un amigo. Jamás regresaron. No hubo rastro, ningún cuerpo, ninguna señal de su destino. Durante décadas, más de 100 personas murieron intentando buscarlo. Algunos creen que fue asesinado por tribus hostiles, otros que murió perdido en la selva. Pero hay quienes aseguran que Fawcett encontró lo que buscaba y decidió no volver. Quizás Zeta no era solo una ciudad, quizás era una idea o un umbral a algo que aún no estamos listos para comprender. Los sabios, del fin del mundo antiguo. Cuando las grandes civilizaciones llegaron a su fin, no todo fue destrucción. A veces, algunos sabios simplemente desaparecieron. Durante la caída de Roma, el colapso de los mayas o el declive de Egipto, hay registros de escribas, sacerdotes, astrónomos y guardianes del conocimiento que no murieron en batalla, sino que se desvanecieron del registro histórico. ¿A dónde fueron? ¿Por qué no dejaron rastro? Algunos historiadores creen que huyeron a regiones remotas para preservar su saber. Otros sugieren que fundaron nuevas comunidades ocultas, lejos de las guerras y el caos. En el caso de los mayas, por ejemplo, la élite sacerdotal parece haber abandonado abruptamente centros ceremoniales como Tikal o Palenque, sin señales de lucha. En Egipto, tras la conquista griega y romana, muchos escribas desaparecieron del registro, justo cuando los templos fueron saqueados. Incluso en el mundo islámico, bibliotecas enteras fueron trasladadas en secreto para evitar la destrucción. Quizás esos sabios no huyeron. Quizás cumplieron su propósito, y al hacerlo, se alejaron del mundo, para proteger algo más valioso que su vida: el conocimiento. El pueblo de los constructores fantasma.
En distintas partes del mundo, existen vestigios de ciudades antiguas que fueron abandonadas repentinamente. Lugares como Göbekli Tepe en Turquía, Nan Madol en Micronesia, o ciertas zonas de la India y Mesoamérica, muestran estructuras enormes, avanzadas y perfectamente alineadas con fenómenos astronómicos. Pero lo más inquietante no es cómo fueron construidas, sino cómo fueron abandonadas. No hay rastros de guerras, incendios o epidemias. Tampoco documentos que expliquen la partida de sus habitantes. Solo queda el silencio de los muros y el eco de una pregunta sin respuesta. ¿Quiénes los construyeron? ¿Y por qué se fueron? Algunos arqueólogos los llaman los pueblos de los constructores fantasma, porque sus ciudades están ahí, pero su historia se desvanece en cuanto escarbamos bajo la superficie. En algunos casos, parece que los pobladores simplemente desaparecieron en un solo día, dejando herramientas, alimentos y objetos intactos. En otros, las construcciones se encuentran en lugares tan remotos o inaccesibles que cuesta entender cómo y por qué alguien edificaría ahí. ¿Huyeron de algo? ¿Fueron llamados por otra fuerza? Tal vez como los sabios antiguos, dejaron el mundo visible, para continuar su historia en otra parte. Los que cruzaron el umbral y no volvieron. En cada época, en cada civilización, han existido personas que, por decisión o destino, cruzaron un umbral y nunca regresaron. Algunos eran viajeros, otros, visionarios, y unos más, simples curiosos que sintieron el llamado de algo que no podían explicar. El filósofo griego Pitágoras desapareció durante años. Cuando volvió, dijo haber recibido enseñanzas de una sabiduría olvidada. En la Edad Media, hay registros de alquimistas que se internaban en ruinas antiguas, bosques o montañas, para nunca ser vistos otra vez. En Japón, los Yamabushi, monjes de montaña, narraban cómo algunos discípulos se perdían entre dimensiones invisibles al ojo común. Incluso en América, los chamanes hablaban de iniciaciones que llevaban al aprendiz al otro lado del mundo, donde el tiempo no corría igual. A veces, uno regresa, cambiado, pero muchas veces no regresan en absoluto. ¿Qué encontraron más allá? Es posible que existan lugares o estados de conciencia que funcionan como portales. Tal vez, al igual que los sabios de civilizaciones antiguas, estos viajeros no se perdieron. A lo largo del tiempo, muchas historias se han perdido, pero algunas simplemente siguen esperando ser escuchadas. Las civilizaciones que desaparecieron, los sabios que eligieron el silencio, los viajeros que nunca regresaron. Tal vez no se fueron para siempre. Tal vez están al otro lado del umbral, esperando que entendamos su mensaje. Y mientras el misterio siga vivo, seguiremos buscándolo. Si este video te hizo pensar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana. Porque aquí, en Memoria Universal, cada historia abre una puerta